Continuamos una semana más con nuestro ciclo de Masterclass. En la tarde de hoy hablando sobre la gestión del impacto del olor en la EDAR, la EBAR, la red de colectores y las plantas de compostaje. Buenas tardes a todos y bienvenidos, y poco a poco seguimos avanzando en los distintos procesos de la planta. Para la Masterclass de hoy contamos con Carlos Niesen Díaz, que es CEO de Ambient Odora y que ha sido presidente de la Asociación Internacional de Gestión del Olor, amigo, y con el patrocinio de la empresa DAN, que a través de Lidia Sauco, responsable del Departamento de Calidad del Aire y Olor de DAN, nos presentará sus proyectos y soluciones para este tipo de problemas. Tras la finalización de ambas ponencias, abriremos, como siempre, la ronda de preguntas. Mi compañera Tina estará coordinando el chat para lo que necesitéis durante toda la tarde. Y os recuerdo que las ponencias y el material de hoy las tenéis en la pestaña de App, ¿de acuerdo? En concreto en Hangouts, en la pestaña de Hangouts. Y Tina os irá dejando en el chat las masterclass y el material de las anteriores por si os falta alguna. Y sin más, permitidme que os presente a nuestro invitado de hoy, Carlos Niesen Díaz, que es director de la empresa, como os decía, Ambient Odora SL, con sede en Bilbao, España. Carlos es licenciado en Química por la Universidad de Sevilla y tiene más de 20 años de experiencia en la gestión del impacto por olor. Ambient Odora es una consultora de medio ambiente con un foco especial en la gestión del olor, que ha llevado a cabo numerosos proyectos relacionados con el impacto por olor, siendo uno de los más recientes e ilusionantes el diseño de la ingeniería básica de todo el sistema de ventilación y depuración del olor del complejo Midlot en Sevilla, o la elaboración del plan de gestión del olor de la EDAR de Pinedo en Valencia. El equipo de Ambient Odora ha llevado a cabo proyectos relacionados con la gestión del olor, no solo en España, sino en otros países del mundo, tales como Canadá, Irlanda, Polonia, Chile y Colombia. Carlos ha sido uno de los miembros fundadores de la Asociación Medioambiental Internacional de Gestores del Olor, amigo, y ha sido hasta hace poco su presidente. Por último, comentaros que es miembro de varios comités relacionados con la gestión del olor en la International Water Association, en la Water Environment Federation, en la AMIGO, en la entidad española de normalización UNE, en el Comité Europeo de Normalización y en la International Society for Olfaction and Chemical Sensing. Pero antes de darle paso a Carlos, permitidme que os presente también a nuestro patrocinador de hoy, como os decía, la empresa DAN, Depuración de Aguas del Mediterráneo. DAN es una empresa de servicios con más de 25 años de experiencia, creada en Valencia y dedicada desde sus orígenes a la explotación, conservación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales y sistemas de saneamiento. Sus principales líneas de trabajo son la gestión de sistemas de abastecimiento de agua y estaciones de potabilización, la gestión de los residuos y valorización de biosólidos en agricultura, los estudios y proyectos de I+D+I en colaboración con instituciones de prestigio, la ingeniería, ejecución de obras hidráulicas y emisarios submarinos, las obras de instalación de producción simultánea de energía eléctrica y térmica con aprovechamiento de biogás y las perforaciones horizontales dirigidas a través de su filial Restituvo Obras y Servicios. Y durante la tarde de hoy, Lidia Sauco Bocip, que como os decía es técnico en explotaciones y responsable del Departamento de Calidad del Aire y Olor en DAN, nos presentará todas estas soluciones que han resuelto recientemente para este tipo de problemas. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado de hoy, como os decía, Carlos Díaz. Carlos, buenas tardes y muchas gracias por tu participación. Tienes que activar el micro, por favor. Buenas tardes, José Miguel. Bueno, pues te voy activando tu ponencia, Carlos, y cuando quieras puedes continuar. Bueno, me voy a poner el cronómetro para que no me tengas que avisar demasiado. Estupendo. Tienes 45 minutos por delante, Carlos. Muy bien, fenomenal. Bueno, lo primero, gracias, José Miguel, por esta oportunidad que me parece increíble. Sobre todo en este mundillo, que es el del olor, que es tan pequeñín, pues contar con esta audiencia tan grande, pues es simplemente increíble. Por poner un ejemplo, acabo de hablar ahora a las 8 de la mañana con otra conferencia de Nueva Zelanda y Australia y había 75 personas. O sea que, por poner en contexto,
pues el éxito que está teniendo esto. Y, por supuesto, darle las gracias a Lidia, que ella ya sabe que la aprecio mucho, pero no por esto, sino por muchísimas otras cosas. Bueno, darle las gracias a Lidia y a Damaguas, la empresa que está detrás de ella, por apoyar esta masterclass, que está guay. Ser una masterclass que te apoyen, y si encima son amigos, pues mejor. Bien, pues si queréis os hablo un poco de quiénes somos y ya entramos en materia. Bueno, no sé si se ve mi ratón. ¿Se ve mi ratón? No, Carlos, tienes que irse indicando más o menos. Ok. Vaya. Bueno, nosotros somos una empresa que se llama Ambiente Etodora. No llevamos mucho tiempo como empresa, pero como equipo llevamos muchísimos años trabajando en gestión del olor. Y tenemos pues estas 3 iniciativas, una olores.org, SVPA y bueno, Prolor, todas relacionadas con la gestión del olor. Y bueno, yo creo que uno de los motivos por los que quizás la gente me pueda conocer más es por esta web, la web olores.org, que es, que yo sepa, la única web sobre esta temática. El idioma principal de esta web es inglés, no es castellano, aunque lo habéis aquí en castellano, y tratamos de traducir todo lo que podemos al castellano, pero no está todo en castellano. Así que si lo cambiáis al idioma inglés, en la banderita que veis arriba a la derecha, pues a lo mejor os encontraréis más noticias de las que hay en castellano. Muy bien. Nosotros, bueno, yo soy de origen andaluz, pero vivo en Bilbao desde hace ya 8 años, donde tenemos la empresa. Y en olores.org, pues si queréis buscar cualquier tema que tenga que ver con gestión del olor, yo lo busco en la web nuestra, porque me he dado cuenta que no hay otro sitio donde las haya, donde pueda encontrar información. Aquí veis, si vais al buscador y buscáis EDAR, PETAS, porque está en chileno, planta de tratamiento de aguas sanitarias, residual, y se me ha olvidado poner la palabra compost, que también hay unos cuantos artículos sobre compost, bueno, ya salen 90 resultados. En realidad, con compost, yo creo que llegamos a los 100. Bueno, y aparte de en nuestro tiempo libre ir publicando cosas, tenemos un boletín mensual en el que hay suscritas 2.271 personas, que lo miré el otro día, y organizamos eventos, saraos, y aquí tenéis pues los diferentes eventos que hemos organizado en el pasado. En Madrid en el 2012, Santiago de Chile 2000, bueno, lo vemos aquí con fotos. Madrid en el 2012, en Santiago, Chile en 2014, en Bilbao en 2015, en Valladolid en el año 2017, en Santiago, Chile en el año 2019, donde hubo 180 participantes de 17 países, y en Bilbao recientemente, el año pasado, donde hubo 160 participantes de 19 países, a pesar de esta pandemia que nos está persiguiendo. Para nosotros ha sido un éxito. Y entre otras actividades, fundamos, junto con otros amigos, la Asociación Medioambiental Internacional de Gestores del Olor, con el nombre AMIGO, que siempre cuento la anécdota bueno, cualquier nombre, bueno, uno que se conozca bien, pues de AMIGO, ¿no? Y alguien decía, no, pero es que puede confundirse con una asociación de gente homosexual y tal. Y digo, ¿por qué? Dice, hombre, pues tiene la asociación colega y pues se puede entender, ¿no? Digo, no, esto es otra cosa. Y bueno, para que sepáis, la Asociación Medioambiental Internacional de Gestores del Olor es una asociación sin ánimo de lucro, con base hispanoparlante, aunque no exclusiva a este idioma, dedicada al fomento y la difusión de la importancia de la gestión adecuada del impacto por olor. Y ahí tenéis una foto pues, de grupete de hace unos meses. Fue fundada en el año 2017, cuenta actualmente con 44 miembros de 4 países, y ahí tenéis pues, las empresas que están asociadas, que son pues, empresas bastante interesantes. Si queréis saber más, pues aquí tenéis un enlace. Ahora al final os pondremos un enlace al folleto de la asociación. Así que si tenéis un interés en la gestión del olor, creéis que es algo que
de lo que queréis aprender o queréis tener una red sobre este tema, pues apuntaos porque aquí hay gente muy, muy válida y muy competente. Ahora mismo yo dejé de ser el presidente en noviembre precisamente de esta asociación y ahora la presidenta es Vania Soric, de la empresa TSG Chile, y el vicepresidente es Fernando Andrés Tomás, de la empresa Global Omnium. Bien, y aquí hay otra iniciativa también muy chula dentro de la Asociación Española de AEAS, de Aguas de Saneamiento de Aguas y Saneamiento, porque, bueno, hace 2 años, creo, decidieron, bueno, vemos que esta temática es interesante, pues vamos a crear un grupo exclusivo dedicado a esto. Así que, bueno, pues este grupo está dentro del grupo de operaciones de tecnologías y energía de la EAS, que este lo lleva Pera, que por cierto estuvo hablando muy bien. Pera, lo hiciste fenomenal, a ver si lo hago yo la mitad de bien. Y este grupo, su grupo LOR, lo lleva Asier López Echevarría, que es subdirector de explotación de saneamiento de la EDAR Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Bueno, forman un grupete bastante bueno y están llevando a cabo muchas iniciativas. Y aquí tenéis un pantallazo que, bueno, de una de las reuniones, porque, bueno, ¿qué ha hecho este grupo? ¿No? Pues entre las iniciativas que ha llevado a cabo este grupo, la primera que querían considerar es, bueno, ¿cuánto cuesta implementar un método de control de olor? ¿Cuánto le cuesta a una infraestructura sanitaria implementar la tecnología necesaria para no tener impacto por olor? Pues se llevó a cabo una encuesta en el año 2020, se preguntó a las infraestructuras de saneamiento de más de 10.000 habitantes equivalentes, 57 preguntas y 9 páginas. Y el interés fue tal que se obtuvieron 400 registros, es decir, el 42% del parque de las EDAR de España, lo que es alucinante. Y aquí tenéis, pues, haciendo un PowerPoint y viendo los resultados, que se supone que Lidia los iba a presentar, creo que hoy, en Córdoba, o era la semana pasada. Y bueno, como se ha pospuesto el tema pues se presentará, creo que, no sé si es septiembre, octubre. En septiembre, Carlos, En septiembre, efectivamente. eso es. Vale. Pues ahí os animo a que vayáis a la Confe de Córdoba porque Lidia va a hacer una presentación de los resultados de esta encuesta si queréis saber más sobre este tema. Bueno, y voy al índice de la charla, que voy a hablar pues de introducción, unos conceptos básicos, legislación, gestión del impacto por olor en EDARs, después en EBARs, tanque de tormenta, redes de colectores y por último en plantas de compostaje. Introducción. ¿Cuántas veces, ingenieros que sois por ahí, algunos habéis visto este esquemita? Yo lo he sacado de internet. Yo cada vez que veo este esquemita, de verdad yo no puedo con este esquema. ¿Por qué? Porque este esquema tiene dos líneas, la línea de agua y la línea de fangos. Y parece que lo que tenemos que estudiar en la universidad son estas dos líneas, que no hay nada más, en una EDAR, y esto no es así. Una EDAR también tiene la línea de aire, que es fundamental, siendo el olor uno de los mayores vectores, pero después hay otros vectores que hay que tener en cuenta en la línea de aire. Entonces, por favor, dejad de dejar la línea de agua y línea de fangos, considerad la línea de aire y, por supuesto, la línea de gas, de la que habló Pera hace una semana. Pues también es fundamental que formemos a nuestros ingenieros en las 4 líneas que tiene una EDAR, las 4 líneas de verdad. Bueno, ¿qué es el olor? El olor es la sensación resultante de la recepción de un estímulo por el sistema olfativo. Bueno. Y hay varios principios de teoría del olor, pero yo solo voy a hablar de 2. Uno, que voy a hablar de los 2 que son básicos, los conocéis sin que yo os lo diga. Pero bueno, si no hay receptores, no hay olor. Si no hay nadie para oler, pues no hay olor. El segundo principio es que si hay personas que sean capaces de oler cerca de la planta, pero estas personas no perciben molestia, ¿para qué vamos a limitar el impacto por olor? ¿No? Entonces, bueno, pues hay más principios, pero estos son los 2 fundamentales que ya conocíais y yo os repito. Lo que sí es interesante saber es que una sola queja, que muchas veces me dicen operadores de planta, no, es que a mí me ha llamado una persona y tal. No, es que detrás de una persona hay 25 personas que sufren ese impacto por olor, pero no llaman.
Y detrás de esas 25 personas hay 250 personas que perciben que esas 25 personas no están a gusto en su medio ambiente. Así que, por favor, aunque solo recibamos una queja de impacto por olor, consideremos lo que viene detrás. ¿Y cuáles son los parámetros del olor? Pues hay varios. Nosotros siempre esta charla la hemos dado un montón de veces. Si la habéis escuchado, yo os pido perdón. Yo también estoy cansado de hablar de esto, pero no tengo más remedio que hablar de esto para contar lo que viene detrás. Entonces, bueno, los parámetros de olor son la concentración, la intensidad, el carácter y el tono hedónico. ¿Qué es la concentración? Bueno, pues ahí veis, ahí hay una mancha que, bueno, no tenéis por qué saber qué es esa mancha, aunque ya más o menos se ve, o yo lo veo. Eso sería el umbral de detección, es el umbral a partir del cual nosotros somos capaces de detectar algo, pero no sabemos qué es. Sabemos que hay algo, pero no sabemos qué es. El umbral de reconocimiento llega cuando nosotros detectamos y además reconocemos el olor. Huele a ajo. Entonces, nosotros nos quedamos para medir el olor con el umbral de detección. Entonces, una unidad de olor es la concentración de olor de cualquier gas a partir de la cual nosotros somos capaces de detectarlo, no de reconocerlo, de detectarlo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de gases, compuestos químicos y cuál es su umbral de olor. Y aquí he tomado los dos típicos. Uno, el sulfuro de hidrógeno. Ojo, el sulfídrico, que le llama mucha gente, el sulfídrico es en fase acuosa, en fase gas es sulfuro de hidrógeno. Ya me escucharéis hablando de sulfídrico y sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues 0,581 a una concentración de 0,581 microgramos metro cúbico a 20 grados, vamos a ser capaces de detectar el sulfuro de hidrógeno. Y el amoníaco a una concentración mucho mayor, de 1060 microgramos metros cúbicos. Eso quiere decir que a concentraciones inferiores no lo vamos a detectar. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues aquí tenéis una planta de compostaje de Irán, en Isfahan. Y bueno, hicieron un modelo de dispersión de cuál era la concentración de amoníaco, midieron amoníaco e hicieron con un modelo de dispersión cuál era la concentración de amoníaco alrededor de la planta. Y esto que veis, esa escala que veis, que no puedo mover el ratón, a la derecha, en la línea roja, pues ahí hay creo que es un 39,5. Bueno, esos son microgramos metros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso donde está la línea roja ni siquiera se huele el amoníaco, porque el amoníaco no se huele hasta que tú no tengas una concentración de 1060 microgramos metros cúbicos. O sea, que por favor no midáis amoníaco para calcular el impacto por olor, y menos en una planta de compostaje. Ojo, considerar el amoníaco una planta de compostaje es interesante, ¿eh? No quiero decir que no haya que considerar el amoníaco, simplemente que no me lo modeléis, no hagáis un modelo de dispersión porque eso no vale para nada. Vale, ¿cómo se mide el olor? Bueno, pues la forma de medir el olor es meterlo dentro de una bolsa. Y aquí pues tenéis varias tomas de muestra en la que nosotros tomamos nuestra fuente que emite olor y la metemos dentro de una bolsa. Lo podemos hacer con una chimenea, como se ve a la izquierda, o en fuentes superficiales, por ejemplo, una pila de compostaje. Ahí veis varios muestreadores de superficie en la imagen de la derecha, o en un decantador, por ejemplo. Muy bien. ¿Y cómo se mide el olor? Bueno, ya hemos dicho que una unidad de olor es la concentración de olor de cualquier gas a partir de la cual nosotros somos capaces de detectarlo, ¿vale? Entonces, si ahí veis un pequeño puntito naranja donde pone aire con olor, vamos a suponer que esta persona que está a la izquierda, esas 4 personas están en lo que se denomina un olfatómetro, que no es más que un diluidor dinámico. Entonces, vamos a considerar esa persona y vamos a diluir de esa bolsa que tenemos arriba, vamos a diluir ese aire con olor 1.000.000 de veces, con 1.000.000 de veces de volúmenes de aire sin olor. Cuando esa mezcla la pasemos por ese tubito azul que aparece a la izquierda, por donde la chica va a oler, pues probablemente nos diga, no, aquí no huele a nada. Y si lo diluimos menos, a 500.000 volúmenes de aire sin olor, un volumen de aire con olor, pues no, yo no huelo nada, ¿no? A 250.000, no huelo nada. A 125.000, ¡hey! Hay algo, no sé qué es, pero hay algo, ya no me huele como antes, hay algo. Y a 62.500 volúmenes de aire sin olor con respecto a un volumen de aire con olor, la chica puede decir, sí, me huele. Muy bien, pues el umbral de detección está en la media entre 125.000, la media geométrica, y 62.500, lo que es 88.400 volúmenes. ¿Vale? Pues a esa concentración, diluyendo uno a 88.400 volúmenes,
esa persona ha sido capaz de detectar el olor. Bueno, hacemos la media geométrica con las otras 4 personas, pero si tomáramos esta persona, podemos decir que si esto era una unidad de olor, el círculo grande era una unidad de olor porque es la concentración de olor de cualquier gas a partir de la cual nosotros somos capaces de detectarlo, lo que había en la bolsa eran 88.400 unidades de olor que se expresan ahí, así como con ese simbolito tan raro, OUE por metro cúbico, que es unidad de olor europea por metro cúbico. Y bueno, para que os hagáis una idea, esto no es como una cata de vinos. Aquí tenéis pues 19 laboratorios olfatométricos en diferentes partes de Alemania, pero bueno, se hace en todo el planeta también ejercicios interlaboratorio, ¿no? Y aquí tenéis, por ejemplo, la línea negra marca 532 unidades de olor. En el extremo derecho veis la norma 13.725 te dicta una incertidumbre máxima, ¿no? Y ahí tenéis pues la incertidumbre de esos 19 laboratorios, para que veáis que es una medida repetible y reproducible. En este caso sería reproducible. Muy bien, ya tenemos la concentración de olor, fenomenal, pero oye, hemos tenido que hacer un jaleo nada más que para medir nuestra concentración de olor en la bolsa. ¿No hay algo más sencillo? Si yo tengo medidores de sulfuro de hidrógeno, ¿no puedo usar esos medidores de sulfuro de hidrógeno y me quito de esto de la medición olfatométrica, que no sé ni siquiera si hay un laboratorio cerca mía? Bueno, pues aquí los señores Gosteloff y Parsons dijeron, bueno, vamos a comparar los resultados de mediciones de olor, y lo tenéis en el eje de las IES, olor, en unidades de olor metro cúbico, con la concentración de sulfuro de hidrógeno. Y vamos a ver si hay una correlación. A lo mejor me sale una correlación chachi y ¿para qué voy a medir olor si puedo medir sulfuro de hidrógeno? Y esta correlación que veis aquí es para el almacenamiento y la gestión de lodos. Y si os dais cuenta, hay un índice de correlación, la R cuadrado es de 0,69, ¿eh? Conforme más cerca estemos de 1, pues mejor correlación tenemos. A ver, no es una correlación muy buena, pero oye, se puede trabajar con eso, ¿no? A lo mejor pues podríamos dejar de medir olor y medir sulfuro de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que esa correlación tan chachi era solo para el almacenamiento de 0,69, que está justo ahí en medio, no puedo usar el ratón. Es solo para almacenamiento de fangos y gestión de fangos, pero si veis el resto de coeficientes de correlación, ahí en verde que os he señalado, pues son tristemente muy pobres. ¿Eso qué significa? Que era buena idea usar el sulfuro de hidrógeno, se usa en muchos sitios todavía, pero lamentablemente no te va a dar una buena representatividad de tu emisión de olor. Ojo, tampoco quiero decir que no sea útil medir el sulfuro de hidrógeno, es útil. Bueno, otra propiedad es la intensidad. La intensidad es la fuerza con la que se percibe un olor. Y de esto tenemos una charla y hablamos mucho de esto. Solo voy a decir, solo voy a poner una diapositiva y tenéis aquí que la intensidad se mide en una escala, en este caso, por ejemplo, de la VDI 3881, de 0 a 6, donde 0 es no perceptible y 6 es me huele extremadamente fuerte. Y no voy a hablar más de esto porque tiene su charla y no tenemos tiempo. La calidad del olor es o el carácter es la propiedad que nos permite diferenciar un olor de otro. Nosotros olemos algo y podemos decir esto huele a naranja o esto huele a cebolla. Somos capaces perfectamente de diferenciar esos olores. Tienen dos caracteres o calidades diferentes. Pero, ¿qué pasa si olemos lodos de primario, lodos de secundario o lodos digeridos? ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que ocurre es que el que no tiene ni idea de gestión de aguas residuales, una persona de fuera, por ejemplo, de la calle, no te va a saber diferenciar uno de otro, no lo va a saber. Pero el que está en una planta y trabaja con estos 3 tipos de lodos, que los he puesto aquí secos. La foto de pera era en líquido, pero me gustaba más así. Pues te vas a ver la diferencia entre uno y otro. Es decir, que el carácter o calidad del olor depende de la experiencia propia de la persona que está oliendo ese olor. Vale. Y otra propiedad es el tono hedónico u ofensividad. Tono hedónico u ofensividad es lo mismo. Y entonces, bueno, pues aquí veis un pastel y aquí hay una escala entre extremadamente agradable y extremadamente desagradable, ¿no? Entonces, pues estos pasteles podemos estar todos de acuerdo que puede tener una escala del 4, ¿no? Extremadamente agradable o moderadamente agradable, ¿no? El queso Roquefort, por el contrario, bueno, estará rico, pero oler no huele bien, ¿no? Vamos a ponerle el número -4, extremadamente desagradable, o si queréis el -3.
moderadamente desagradable. Y la lata de pintura, pues a algunos les huele bien y a otros no les huele bien. O sea, no hay tampoco, hay olores que para unos les pueden oler mejor y para otros les puede oler peor. Entonces, el amoníaco. Encuesta en el chat. ¿Qué categoría, qué número le ponéis? ¿Agradable o desagradable o neutral? Venga. -4. Leticia. Vale, Carlos, David, -4, -3, -4, -2, -3, -4. Perfecto. Bueno, creo que todos, -2, -4, perfecto. Pues le vamos a poner -3. ¿De acuerdo? Sí, -3, sí. -3, moderadamente desagradable. Bueno, para mí es muy desagradable, ¿eh? Bueno, hay un chiste de Jaimito de esto, pero bueno, ya lo contaré en otro momento. Vale, pues podemos pensar, sí, es entre moderadamente desagradable y muy desagradable. ¿Qué pasa? Que la desagradabilidad o la ofensividad del amoníaco varía con la concentración y ocurre, si veis en el eje de las IES, veis 0, -0,5, -1, -1,5. Bueno, pues 0 es la tabla, la tenéis abajo, el neutral, se ve muy mal, pero bueno, neutral. El -1 es ligeramente desagradable. Pues entre 0 y -1 hay una concentración de amoníaco que es concretamente 27,6 miligramos metro cúbico, que el amoníaco no es desagradable, no es desagradable. A concentraciones por debajo de 27,6 miligramos metro cúbico, el amoníaco está, pero no es desagradable. O sea que la ofensividad varía con la concentración. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿esto qué implicaciones útiles tiene? Pues aquí tenéis una gráfica de compostado y esta línea roja, que no se ve muy bien, es la que marca esa concentración de 27,6. Bueno, pues a partir del día 144 hay amoníaco, pero ya no es desagradable. A lo mejor se detecta, a lo mejor se puede detectar incluso, pero no es desagradable, ¿vale? Bueno, de legislación de olor, quería dar dos pinceladas. Primero, que el año pasado publicamos un sumario, un resumen de las legislaciones de olor en el mundo. Estuvimos trabajando 4 años. Personas de Canadá, de Estados Unidos, bueno, España, Nueva Zelanda, Austria, Francia, Reino Unido, Italia, Chile, Bélgica, Colombia, China, Alemania, Holanda y Japón. Bueno, pues nos reuníamos, era muy divertido eso de reunirse y hablábamos de las diferentes legislaciones que había en cada uno de los países y publicamos esto, que está disponible gratuitamente. Así que ahí lo tenéis por si queréis echarle un vistazo para saber cómo está la legislación sobre el olor en el mundo. Y a la derecha tenéis uno de los informes del proyecto DENOUNCES, un proyecto de 3,2 millones de euros. Y ese proyecto también está disponible gratuitamente y he puesto el enlace ahí porque supongo que gran parte de la gente que está aquí viene de España, de Latinoamérica, no sé si hay algo escrito, pero si queréis saber en qué estado está la legislación en España, lo siento, está en inglés, porque eso lo ha hecho Cintia, mi compañera. Pero es lo más actualizado que yo sepa sobre el estado de la legislación sobre olor en España. Creo que en Chile también está, hay partes de Chile. Bueno, y lo interesante, novedoso y importante que ha llegado hace 3 meses es la nueva legislación sobre olor en Alemania, ¿no? En Alemania entró en vigor en diciembre la primera ley sobre calidad del aire y no importa qué actividad sea, tiene que cumplir esto. Y bueno, lo he simplificado muchísimo, pero bueno, el principio es el siguiente. En áreas inhabitadas no hay límite de olor. En áreas rurales, pueblos y tal, no puede haber olor más del 15% de las horas del año. En áreas urbanas no puede oler más de 876 horas al año. Eso es el 10% de las horas del año. Y en áreas comerciales o industriales no puede oler más de 1.314 horas al año. Y cuando digo no puede oler, es que los alemanes usan un concepto que se llama la hora de olor, que básicamente significa que durante una hora tú tienes que oler menos del 10% del tiempo de esa hora. Si hueles durante una hora más del 10% de esa hora, entonces tienes una hora de olor y entonces huele. Bueno, esa se ha publicado hace poco y va a marcar la ruta de Alemania, pero no solo de Alemania, sino de todos los países de Europa. Bueno, vamos al lío de a lo que iba a hablar, ya llevo media charla, la gestión del impacto por olor en las EDAR. Ya sabéis que hay varios focos de emisión de olor en una EDAR
Pero, y esta ya la puse en Llenars. ¿Cuáles son las... ¿hay algún estudio que haya visto esto? Pues sí, por ejemplo, tenéis este, que lo suelo poner, ya lo habéis visto varias veces, en el que pues, se comparó la concentración de olor en diferentes, bueno, pues tenéis wastewater arrival, o sea, al pozo de bombeo, pretratamientos, decantación primaria, desnitrificación, nitrificación, oxidación, decantación secundaria, tratamiento físico-químico, espesamiento de fangos y almacenamiento de fangos, ¿vale? Y ahí veis pues las diferentes concentraciones de olor que este estudio encontró. Son un montón de plantas, no sé cuántas eran, pero eran varias plantas, entre 10 y 20. No recuerdo el número exacto. Y este estudio diferenciaba entre plantas pequeñas que gestionan de 1.000 a 10.000 metros cúbicos día, medianas de 10.000 a 100.000 y grandes de 100.000 a 1.000.000 de metros cúbicos día. Bueno, y aquí veis pues, que, por ejemplo, para una planta grande, large, pues parece que la decantación primaria puede ser la mayor fuente de emisión de olor. Pero la concentración de olor es un parámetro, pero no es el más importante, el que nos va a dar el impacto por olor de nuestra planta. El parámetro que nos da el impacto por olor es el número de unidades de olor a la hora que emite nuestra planta. Y en este caso coincide que para plantas grandes pues la decantación primaria puede ser la que tenga una mayor representación del impacto por olor. Pero bueno, como vosotros sabéis, muchos sois gestores de plantas y operadores de plantas, esto es un mundo. Pero bueno, ahí tenéis un resumen general y después ya. Vale, pues el diseño básico para el control de la emisión de olor es confinar, conducir y tratar. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en el caso de confinar, pues las típicas cubiertas que se suelen usar, ya las habéis visto muchas veces, pero ya las tengo que nombrar, son las cubiertas planas, después las cubiertas de arco de barril, las cubiertas flotantes, que tenéis son las tres de arriba, y abajo, pues las cubiertas flotantes, los domos, este creo que es Galindo, sí, y las losetas flotantes. Las losetas flotantes son arriba y abajo, son lo mismo. Vale, y el control de emisión de olor en las EDA, pues hay dos tipos de tratamiento, fase líquida, fase gas. En fase líquida, tratamientos químicos, biológicos y físicos, y en fase gas igual. Pero en esta charla, lo siento, pero es que no me da tiempo de hablar de control de olor y normalmente cuando hablo paso un montón de fotos, así que sepáis que están estos tratamientos y por hacer un resumen, pues aquí tenéis la típica gráfica en la que se relaciona la concentración de contaminante en gramos metros cúbicos. Nosotros la tenemos esta gráfica en unidades de olor, pero no es tan bonita. La tengo que poner más bonita para poner en vez de esta que está muy antigua. Y el caudal. En el eje de las IES veis el caudal. Entonces, pues dependiendo del caudal que vayamos a tratar y la concentración, gramos metros cúbicos, pues tenéis esta grafiquilla, que ya os digo que la tenemos en unidades de olor y la solemos presentar, pero esta, como es más visual, me tenía que quedar con algo. Bueno, vamos al siguiente punto, que es la gestión del impacto por olor en las EBAR, tanques de tormenta y redes de colectores. Bueno, y para eso, pues hay que saber un poquito sobre redes de colectores. Yo creo que aquí la mayoría lo sabe, pero para el que no lo sepa, pues vamos desde la izquierda hacia la derecha, pues vamos desde esa casa que se conecta a un colector de gravedad, que ya veis ahí que tiene poca pendiente. Después hay otro colector de gravedad con una gran pendiente. Hay que tener cuidado con las pendientes en los colectores de gravedad. Y ahí llegamos a una estación de bombeo, a la que llega pues otro colector por gravedad también con poca pendiente. Con esa estación de bombeo impulsamos, bueno, los colectores de impulsión tienen un diámetro muy diferente de los de gravedad. Ahí aparece el mismo diámetro, pero suele ser diferente. Impulsamos ese agua hacia un punto más alto y, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que suelen ir por carreteras, por caminos, por los sitios más, no por los mejores, sino por los más accesibles. Y eso genera problemas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de generación de olor en un colector? Pues un colector, dependiendo del balance de presiones y de varios parámetros, pues vemos que el aire puede haber una presión negativa y entrar dentro de esa alcantarilla hasta el colector o salir por otras alcantarillas. ¿Cómo se mueve el olor, el espacio de cabeza en un colector? Pues se mueve en el sentido del agua y a una velocidad tal que depende de la altura de la lámina. Y eso que veis ahí en la imagen, pues es la velocidad relativa a la que se desplaza el aire con respecto a la velocidad absoluta del agua dentro del colector, suponiendo que siga la dirección del agua hacia el colector. Hay veces que no, hay veces que va a contracorriente por diferentes motivos que no voy a explicar ahora, pero puede ocurrir y ocurre.
Bueno, esto que veis aquí es, ya lo he contado muchas veces. Hay veces que he visto varias aquí que digo, "Uf, esto les estoy contando la misma chapa otra vez, pobrecillos". Bueno, ¿cuándo se genera olor en una red de colectores? Pues se genera olor cuando hay un punto de presión positiva. ¿Y cuándo hay un punto de presión positiva? Por ejemplo, cuando hay un cambio de pendiente. Aquí veis que hay un cambio de pendiente de un colector, en este caso de gravedad, de mayor pendiente a una menor pendiente, ocurre una disminución del espacio de cabeza. En el momento que hay una disminución del espacio de cabeza, como el aire iba a una cierta velocidad, de repente se encuentra un freno y se genera un punto de presión positiva. El aire tiene que salir por algún lado, porque a la izquierda de ese colector ya el espacio de cabeza es menor. ¿Por dónde sale? Pues por la alcantarilla. Y entonces se genera el impacto por olor. Entonces, esto ocurre cuando disminuye el espacio de cabeza, como hemos dicho, la fase gas del colector. Eso ocurre cuando tenemos cambios de pendiente, como veis ahí abajo, o también cuando tenemos cambios de diámetro. Cuando hay un cambio de diámetro, también ocurre un punto de presión positiva y si en ese sitio hay una alcantarilla, pues por ahí saldrá el olor. Si en ese sitio no hay alcantarilla, pero hay una alcantarilla 100 metros antes, pues saldrá por ahí. Y si no es 100 metros, si es 1 kilómetro antes, pues saldrá el olor por ahí. O sea que una buena estrategia es mirar tu red de saneamiento y ver dónde tienes diámetros, cambios de diámetro, dónde tienes cambios de pendientes cuando tienes una problemática de impacto por olor. También aquí, por ejemplo, en este caso, pues que hay un sifón, el espacio de cabeza no es que disminuya, es que desaparece y también pues, se genera un punto de presión positiva. Y esta imagen, que también la he usado muchísimas veces, esto no es nuestro, esto es de... tengo que poner la referencia. Alguien en Estados Unidos, si queréis la referencia, pedídmela, por favor. Tuvieron este problema, pues veis en la imagen de la izquierda, todo en rojo, ¿eso qué significa? Son puntos de presión positiva. Tenían problemas de impacto por olor en la imagen de la izquierda. ¿Qué hicieron? Pues si os vais a lo que veis arriba, es una imagen de un camión, que lo que es no es más que creo que en este caso un carbón activo, con un ventilador que lo que hacía era succionar para que esos puntos de presión negativa pues, se conviertan en puntos de presión positiva, en este caso 6.500 pies, esto lo tenía en metros cúbicos, pero ya no me acuerdo cuánto era, pies cúbicos, feet per meter. Bueno, unidad anglosajona. La historia es que la presión se convertía en presión negativa, ya el aire iba hacia dentro del colector. Tal. Bueno, esto es lo que se llama una medida de control temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que eso lo puedes poner un rato, unos días, unas semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, pero que tienes que pensar en algo que te solucione el problema en tu red de saneamiento. Pero si tienes una queja por olor, actúa, solucionala y después piensa en el largo plazo cómo la puedes gestionar. Bueno, en colectores por gravedad, pues, ¿qué hay que tener en cuenta cuando diseñamos colectores por gravedad? Primero, que la pendiente de la velocidad sea suficiente para que no haya sedimentación. Después, que la turbulencia es buena, favorece la aireación, pero si hay excesiva turbulencia, pues puede provocar que el sulfuro de hidrógeno que está disuelto en el agua pase a fase gas y se genere un impacto por olor. Tercero, hay que controlar la turbulencia en los cambios de pendiente. Como veis ahí, hay un cambio de pendiente, un salto hidráulico y hay una reducción del espacio de cabeza. Eso quiere decir que por arriba te va a salir el olor a la primera alcantarilla que vea. Y, por supuesto, la corrosión. Los colectores de bombeo no suelen tener problemas de corrosión, a no ser que tengan aire atrapado. Y, bueno, ya sabéis que aquí hay que hacer un balance entre cuánto queremos bombear y cuál queremos que sea el diámetro de nuestro colector de bombeo. Unas soluciones tienen un coste mayor que otras. Diámetros pequeños, pues está genial. Tienes más velocidad y disminuye el coste del abatimiento del olor. Así que si podemos trabajar con diámetros pequeños, pues fenomenal. Pero no siempre lo podemos hacer y tenemos que ver el coste del bombeo. Bueno, y ahora para que veáis aquí cómo funciona el sulfídrico dentro del agua, ¿no? En un colector por bombeo, veis que en 6 horas, más o menos, el tiempo de retención, que lo veis en el eje de las X, y en el eje de las Y veis la concentración de sulfídrico, porque está en fase agua. Y en solo 6 horas alcanzas 25 miligramos por litro en un colector de bombeo. Es decir, que te sube la concentración de sulfuro de hidrógeno muy rápido. ¿Qué hay que tener? ¿Buenas prácticas en colectores de bombeo? Pues tenemos que intentar tener el colector con descarga sumergida en el pozo de bombeo. Aquí tenéis a la derecha una imagen en la que la descarga es por encima del nivel del agua. Eso hay que tratar de
evitarlo porque eso genera turbulencias, liberación de sulfuro de hidrógeno. Tenemos que tener transiciones suaves en los conductos. En la imagen de la derecha de abajo, pues es la típica, no es una T como está en la imagen de arriba, sino que tiene una cierta pendiente que ayuda a disminuir la turbulencia del agua. Los dispositivos de vórtice en saltos de agua, si no tenemos más remedio que tener un salto de agua, pues usamos un dispositivo de vórtice que pues me preguntáis y ya os digo lo que es. Y hay que tener un control de nivel en los pozos de bombeo para evitar que haya flujo turbulento o en cascada. En las estaciones de bombeo de aguas residuales, ¿cuáles son los métodos de control de olor que hay? Pues igual que antes, hay tratamientos en fase líquida y en fase gas. Y en fase líquida, pues tenemos biológicos, físicos y químicos. Y en fase gas, igual. Y aquí he puesto, porque esto es otra charla, he puesto los típicos que se suelen usar. Lo que no voy a hablar es cuándo se usa uno y cuándo se usa otro, porque creo que ha habido otras charlas sobre este tema pero bueno, que esto, bueno, tiene su historia. Pero bueno, en el tratamiento siempre tenemos que intentar actuar en la fase líquida y lo más habitual es usar tratamientos químicos. Por eso está ahí. Entonces, pues tenemos inyección de aire y oxígeno, oxidaciones químicas, compuestos clorados, peróxido de hidrógeno, permanganato potásico, ozono, adición de nitratos, sales de hierro, ajuste del pH. Y aquí he puesto los cócteles de enzimas y los cócteles bacterianos que se suelen, hay plantas que los tienen y, bueno, no veo mucha información sobre esto. Sé que Lidia presentó hace un par de años, o fueron 4, fue hace ya tiempo, los resultados de un trabajo que hicieron ellos y no les daba buenos rendimientos. Bueno, y aquí se me ha olvidado poner el ultravioleta, que también se puede usar para agua. Vale, y en tanques de tormenta, pues también ocurren emisiones de olor, sobre todo cuando el agua está durante mucho tiempo dentro de ese tanque de tormenta y no se va liberando. Y aquí veis una gráfica igual como la de antes, no sé si recordáis que aquí teníamos, aquí me la he pasado, que en 6 horas alcanzábamos 25 miligramos de sulfuro de sulfídrico en agua. En este caso, si nosotros no es un colector por bombeo, sino un colector por gravedad, o en este caso en un tanque de tormenta, no vamos a llegar a esos 25 miligramos por litro de sulfídrico hasta mucho más tarde. Antes era en 6 horas. Aquí veis que estamos a 180 horas y todavía está a 15 miligramos por litro. Eso quiere decir que la concentración de olor va aumentando, desde luego no tanto como un colector de bombeo, pero que tenemos que tener cuidado y tenemos que evitar nuestro impacto por olor. ¿Y cómo se hace eso? Pues reduciendo la septicidad, minimizando la retención, tenemos que prevenir si hay intrusión marina, hay que limpiar regularmente, hay que mejorar la ventilación en el caso de que haya problemas de olor, sobre todo. Y aquí tenéis, pues, bueno, diferentes, bueno, nitratos, sales férricas y todo lo demás que hemos hablado antes. ¿Cómo podemos estimar de dónde viene ese olor? ¿Cuál es el olor? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aquí tenéis diferentes estrategias que os nombro. La diferencia de presiones. Medimos con un medidor de presión diferencial y vamos en cada una de nuestras tapas y viendo dónde hay presión negativa y dónde hay presión positiva, como el ejemplo ese que os he puesto. Con un indicador químico, que no tiene por qué ser odorante. Metemos un indicador químico, algo que nosotros podamos ver en la fase aire y medimos, no quiero decir hexafluoruro de azufre, pero puede ser cualquier otro gas que metáis en fase aire y ver por dónde sale. Si no, con pruebas de humo, esas son muy chulas, a mí me gustan mucho. Una forma rápida de ver de dónde viene ese olor. Mediante el cálculo de tasas de ventilación, mediante el cálculo del ion sulfuro en redes de colectores. Esto es muy interesante para el diseño previo a la colocación de cualquier colector. Mediante modelos de destino, FATE, tales como el Water9, el ToxChem y el BASTE. Con imágenes térmicas se puede hacer también. Mediante el análisis químico oxígeno disuelto. Cuando las bacterias que hay dentro del agua dejan de tener oxígeno, bueno, el aceptor de electrones es el oxígeno, después son los nitratos y después son los sulfatos. Pues en el momento que se acaba el oxígeno, pues hay emisión de olor. Medimos oxígeno disuelto. Si hay oxígeno disuelto, no tiene por qué haber olor. Y con la temperatura igual, a mayores temperaturas suele haber más olor. El pH también, no os he puesto la gráfica de equilibrio del sulfuro de hidrógeno en pH, pero varía la emisión de olor dependiendo del pH. Si hay nitratos, si hay sulfatos, etc. Y bueno, y con modelos computacionales de fluido también se puede ver.
Y por último, os voy a hablar de la gestión del impacto por olor en las plantas de compostaje. Uy, qué bien de tiempo voy. Entonces, yo tenía 145 diapositivas y que ahora me creo que me he quedado corto. Vale, pues aquí tenía un montón de diapositivas de plantas de compostaje y al final me he quedado con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Pues lo esencial es la guía de mejores técnicas disponibles de gestión de residuos, que tiene una parte de compostaje y que bueno, un montón de gente se reunió durante un montón de años, publicó una guía sobre cuáles son las mejores técnicas disponibles a usar dentro de la gestión en plantas de compostaje. Bueno, que nombren olor, hay muchas mejores técnicas disponibles, pero que nombren olor, pues está esta, la número 10, que dice que hay que regularmente medir con nuestra emisión de olor, con estas normas, la 13.725 y la 16.841. De ninguna de las dos os he hablado. Bueno, de la 13.725 es la de medición de concentración de olor, pero la 16.841 no se ha hablado, pero es también una norma muy importante y es otra forma de medir el olor. Ya en otra charla hablamos de eso. ¿Y con qué frecuencia se mide eso? Pues la MTD número 12 te dice que tienes que establecer y aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olor. Y eso es lo que comentaba José Miguel en la introducción. Nosotros hemos hecho un montón de planes de gestión de olor, tan sencillos como de una depuradora pequeñita a el ilusionante de Pinedo, que fue bastante tocho. Pero es muy importante que vuestras plantas cuenten con un plan de gestión de olor, porque nos va a permitir saber dónde actuar. Muchas veces vamos como gallinas sin cabeza de un lado para otro o gallos sin cabeza de un lado para otro, sin saber. Necesitamos tener un esquema de cuál es nuestra emisión de olor, empezando por... aquí me voy a parar, hombre, ya que tengo tiempo. No tengo más de PGOs, no. ¿En qué consiste un PGO? Pues nosotros vamos a registrar primero cómo recibimos, por ejemplo, las quejas de impacto por olor, cómo medimos nuestra emisión de olor con la metodología que sea, la 13.725 o la 16.841, con qué frecuencia vamos a hacer esta medición, qué hacemos cuando hay una incidencia, una avería en nuestra planta, cuál es nuestro plan de comunicación, cómo lo comunicamos al resto y qué estrategias, además de la medición olfatométrica, tenemos para evitar nuestro impacto por olor. Y es fundamental, por ejemplo, en los PGO, los planes de gestión de olor, o en Chile le llaman plan de gestión odorante y en Colombia le llaman plan de reducción de impacto odorante, PRIOS. Que es importante que tengamos bueno, pues toda la información posible y cuanta más información, mejor. Y con este PGO pues vamos a ser capaces de evaluar cuál es nuestro impacto. ¿Cuánto tiempo me queda que querer, José Miguel? En principio 2 minutos. ¿2? O sea que no me quedaba tiempo, vale. Vale, nada, entonces voy rápido. La MTD número 13 es usar una o varias de las técnicas siguientes, que es reducir al mínimo los tiempos de permanencia, aplicación de un tratamiento químico y optimización del tratamiento aerobio. Pues todas esas 3 acciones tienen que ver en cómo vamos a manejar el impacto por olor. La MTD es mejor técnica disponible, recuerdo, que a lo mejor en Latinoamérica no lo conocen. Pedro Fernández Ambel, que está por aquí, sí que lo sabe. Usar una o varias de las técnicas siguientes. 1, minimizar el número de fuentes potenciales de emisión difusa. 2, selección y uso de equipos de alta integridad. 3, prevención de la corrosión. 4, contención, recogida y tratamiento de emisiones difusas. 5, humectación. 6, mantenimiento. 7, limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos. 8, programa de detección y reparación de fugas. Como le gusta decir a Asier, proceso. Trabajemos con los procesos y así vamos a controlar nuestro impacto por olor.
La MT de número 19 la he estado revisando esta mañana con Cintia y no es esto enteramente correcto. Yo creo que esto se nos ha escapado, porque aquí vemos la típica presentación que hacemos de tratamiento en fase líquida y en la primera imagen vemos la aireación con aire. Después esto de VAPEX, estos hacen ozono. Lo otro es peróxido de hidrógeno. Me quedan 4 minutos, vale. Y lo otro es ultravioletas. Entonces, bueno, no hay número, o sea, la 19 no habla de olor, así que bueno, olvidaos de eso. La 33, esta sí habla de olor y dice que tenemos que intentar seleccionar los residuos que entran en la instalación, en nuestra planta de compostaje. Tenemos que ver, por ejemplo, si vamos a recibir lodos de una planta Sandash, por ejemplo, de la que se habló en la semana pasada, pues bueno, ese tipo de lodos pues tienen una emisión de olor mucho mayor. Pues vamos a intentar mezclarlos con lodos de otro tipo de procesos cuando se hace codigestión para tratar de reducir, cuando compostamos ese lodo, para tratar de reducir la emisión de olor global de ese lodo. Y después, para tratamientos en fase gas, la mejor técnica disponible, el número 34, el BREF, la guía de mejores técnicas disponibles, cita estas 4, pero hay muchísimas más. No sé por qué solo se cita estas 4, la verdad. Pero bueno, son las típicas. La primera imagen, pues ya veis, carbón activo. La segunda imagen habla de biofiltración. Yo me gustaría decir biotecnologías, porque no solo está biofiltración, hay muchas más. La tercera imagen que veis a la derecha es la típica oxidación térmica, que yo la verdad es que no la he visto aplicada a depuradas de aguas residuales. Y a plantas de compostaje no tiene mucho sentido, porque esto está bien para altas concentraciones y bajos caudales. Y en compost suele ser al contrario. Y lavado de gases, que esa sí que la he visto bastante. Pero bueno, hay muchísimas más. Y como última diapositiva, bueno, pues tenéis aquí los rendimientos de las diferentes tecnologías que hay para el control del olor. Y bueno, esos rendimientos hay que tomarlos entre muchas comillas, pero son lo interesantes que son rendimientos de reducción de olor, no de sulfuro de hidrógeno, no de amoníaco, no de mercaptanos. Olor, concentración de olor. ¿Cuál es el rendimiento real en la disminución de la emisión de unidades de olor de cada una de esas tecnologías? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi correo por si tenéis alguna pregunta. Y nada, un placer estar con vosotros. Y si tenéis cualquier duda o consulta, estoy más que feliz y contento de compartir con vosotros este momento y de tratar de resolverla en la medida de lo posible. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por tu interesante exposición, además basada en tu larga experiencia en la materia. Tendremos la oportunidad de conocer más detalles ahora después de la ronda de preguntas y recordad que nos podéis ir dejando ya vuestras dudas, vuestras consultas para Carlos en la pestaña de preguntas y por favor ir votando las mismas para que leamos después las más votadas. A continuación, Lidia Sauco, responsable del Departamento de Calidad del Aire y Olor en DAN, nos presentará sus proyectos y soluciones. Buenas tardes, Lidia, muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención, te la voy preparando. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a aguasresiduales.info la invitación. Es un honor para nosotros formar parte de esta jornada tan interesante y para mí lo es personalmente compartir webinar con Carlos Díaz. Y bueno, esperamos contaros información que os resulte útil en relación a la gestión del olor desde el punto de vista del explotador. Pues adelante, Lidia. Muy bien, bueno, como ha comentado, bueno, primero voy a presentaros un poco la empresa brevemente, en qué estamos trabajando dentro del Departamento de Calidad del Aire y Olor y algunos proyectos interesantes dentro de innovación. Acabaremos con algunas conclusiones y retos. La empresa Sobredam, como ha comentado José Miguel, Depuración de Aguas del Mediterráneo, es una empresa de servicios creada en Valencia con más de 25 años de experiencia y dedicada desde sus orígenes a la operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento. Y hemos ido ampliando el negocio a lo largo de los años hacia valorización de residuos, ejecución de obras hidráulicas e innovación. El grupo DAM tiene presencia internacional, mucha presencia en países como Italia, también Alemania, y también trabaja en países de África y Latinoamérica.
A nivel nacional, pues gestionamos más de 200 instalaciones y 3 plantas de valorización de residuos, a destacar las plantas de La Vintena en Valencia y Sologas en Galicia. Bueno, pues todo esto hace que el impacto de las instalaciones en el entorno para nosotros sea un aspecto prioritario y nos ha llevado a crear un departamento específico enfocado en calidad del aire y olor, con ambiciosos objetivos en este área. Y antes de explicar un poco más sobre el departamento, en este caso vamos a ver los trabajos en olor, quería pararme a hacer una reflexión sobre cuál es el estado del arte en la gestión del olor actualmente. Como sabéis, los procesos de gases, tanto de tratamiento de gases, tanto correctivos como preventivos, no están optimizados al máximo. Hay variables muy importantes, como por ejemplo el rendimiento, que se miden de manera puntual o ni siquiera se miden. Otro ejemplo, las dosificaciones preventivas de reactivos no se ajustan muchas veces a las necesidades reales, con lo que hay una pérdida económica de reactivo o bien un bajo rendimiento. ¿Cuál es la tendencia? Pues a la gestión en tiempo real y a un mejor diseño de los sistemas, por ejemplo, con técnicas CFD. Respecto a la seguridad y salud, pues solemos quedarnos en el sulfuro de hidrógeno en focos concretos. La tendencia es el desarrollo de nueva sensórica, también en tiempo real, que incluyen otros gases de interés, por ejemplo, el amoníaco. Y respecto al impacto por olor, bueno, aquí queda trabajo, pero bueno, se suele hacer con métodos puntuales. Sí que la tendencia es el desarrollo de tecnologías y aplicaciones que nos permiten evaluar el impacto por olor, por ejemplo, las IONS o los modelos de dispersión. Todo, además, el interés común de explotadores, las administraciones y la ciudadanía hace que se estén generando numerosos proyectos colaborativos que nos están haciendo avanzar en este área, como ha comentado muy bien Carlos anteriormente. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros este área? Pues trabajamos desde la experiencia de estos años de explotación y desde las oportunidades que nos brinda la innovación. Nuestro objetivo es solucionar el problema en origen y abordar el olor de una manera holística. Por eso tenemos diferenciadas 4 áreas de trabajo en explotación: control de procesos en EDAR, control de redes, control del riesgo y control del impacto ambiental. También nos vamos a presentar estudios de innovación que estamos llevando actualmente. Os voy a contar un poquito, no tengo mucho tiempo, pero un poquito sobre cada una de las áreas de trabajo. Respecto al control de procesos, ¿cómo lo abordamos? Pues como veis en la imagen de arriba, iniciamos con simulaciones, con estudios predictivos con simuladores de proceso, en este caso es con BioWin. Además, realizamos la caracterización y cuantificación de cada foco emisor, basado en un protocolo propio de caracterización que hemos desarrollado en base a la metodología de Gremón y al control de diseño de Jorge Chamorro. Lo basamos en la carga y número de renovaciones hora óptimo por foco emisor. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver un ejemplo del resultado de un estudio previo realizado en una EDAR. Pues aquí hemos propuesto, por ejemplo, la cubrición de los principales focos y la migración del sistema de desodorización químico a biológico, ya que vimos que las condiciones eran óptimas para ello. Además, el estudio previo nos sirvió para ajustar la carga media a desodorización y la carga punta, y por lo tanto ajustar los costes tanto de implantación como de operación, así como obtener mejores rendimientos. La siguiente fase, que es la imagen que os he puesto abajo, es volcar esta información a nuestra plataforma digital. Intentamos dar una visión global, integrando la desodorización como parte de un todo. No solo tenemos en cuenta los consumos de la desodorización o los rendimientos, sino que lo intentamos correlacionar con otras variables interesantes de la planta. Además, trabajamos en indicadores específicos de proceso ad hoc para cada instalación, dando soluciones específicas a problemas que se nos vayan planteando. En este caso, aquí lo veis en pequeñito arriba, el riesgo de impacto por olor, pues desarrollamos ese indicador para este proceso concreto. El área de trabajo 2, control de sulfuros. Como muy bien ha explicado Carlos, bueno, aquí hay mucho trabajo y este área tiene mucho potencial. Está enfocado pues, a la cuantificación de sulfuros en redes de saneamiento, sulfídrico en fase acuosa, sulfuros en fase gas.
Y lo que hacemos es medimos las concentraciones de sulfuros tanto en tiempo real en las dos fases, medimos otras variables de interés relacionadas que ha explicado Carlos muy bien, temperatura o pH, por ejemplo, abordamos estudios comparativos de valores teóricos en condiciones ideales y cuáles son los valores reales que estamos obteniendo. Y bueno, al final integramos toda esta información en nuestra plataforma digital y nos permite evaluar el impacto en la red, en las instalaciones y la eficiencia de medidas preventivas y correctivas en tiempo real. El área de trabajo 3, el control de riesgo para los operadores. Para nosotros es prioritario y está enfocado al cambio de paradigma en el control de la seguridad de los trabajadores. Proponemos la creación de mapas de riesgo que se coloreen en tiempo real. Aquí veis en la imagen una imagen que aparece como zonas de riesgo y se van coloreando según las concentraciones de gases que hay en la sala y también según la puesta en marcha parada de determinados procesos que nosotros identificamos como clave, como puede ser la descarga de una tolva, la puesta en marcha de una centrífuga, la parada de un sistema de desodorización, una descarga de ecosustratos, procesos que están dando un impacto de gases tóxicos. También implementamos las señales de los detectores de los propios operarios. ¿Esto que nos permite? Pues a los explotadores organizar las tareas y horarios en periodos de bajo riesgo. Por último, no menos importante, es el área de trabajo 4, estudios de evaluación del impacto ambiental. Está enfocado a estudios de evaluación con mapeo de gases con dron, luego os explicaré un poco más sobre los drones, y estaciones de calidad del aire en emisión, como la que veis aquí en la imagen de QNAC, que nos permite, entre otras cosas, identificar focos relevantes de emisión. Aquí os he puesto, a modo de ejemplo, un gráfico polar plot de la cloud de QNAC. Y en él, por ejemplo, podemos ver que en el periodo de estudio la mayor probabilidad de impacto viene de la zona noroeste a velocidades del viento en torno a 1 metro segundo. Al final, esta información es muy valiosa si la integramos en la plataforma digital y la relacionamos con otros datos de planta. En este caso, os he puesto el caso de la relación con datos meteo tomados en la propia planta. Esto nos permite obtener un indicador del impacto por olor tanto en tiempo real como a futuro, si somos capaces de integrar datos meteorológicos previstos. Ahora ya, para hablar de nuestros proyectos, voy a explicaros brevemente 3 proyectos que estamos llevando ahora. El primero es WOC, que son las iniciales de Wastewater Other Cloud, una plataforma cloud para el manejo preventivo de procesos y eventos odoríferos. Este proyecto lo iniciamos el año pasado, en el 2021, en la EDAR Molina de Segura, en Murcia, con la colaboración de SAMUR, los departamentos de digitalización IDI, de Amplia y de CONAC. ¿Y en qué consiste? Bueno, os he ido contando un poco, es la digitalización de múltiples variables que nos resulten de interés. ¿Para qué? Para un análisis en tiempo real y un control avanzado de las 4 áreas que hemos comentado: procesos, colectores, seguridad e impacto. Al final obtenemos una herramienta para la toma de decisiones sobre operación de procesos críticos involucrados en el manejo de olores. El segundo proyecto que os quería comentar es ComposApp. Se desarrolla desde el Departamento de Innovación en colaboración con ITENE en la planta de compostaje de La Vintena en Valencia. Y se trata de la investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones avanzadas del compost generado a partir de lodos de estación depuradora de aguas residuales. ¿En qué consiste este proyecto? En el aislamiento y desarrollo de microorganismos de interés industrial como microorganismos capaces de eliminar compuestos odoríferos, la bioaumentación de estos microorganismos. ¿Para qué? Para obtener un compost enriquecido y poder aplicar este compost en biofiltros para eliminación de agentes odoríferos, así como la evaluación de su aplicación agrícola. Es un proceso que lleva varias fases. Ahora estamos en la fase inicial de aislamiento con ITENE. Y este proyecto se presentará en AEAS. Y el tercer proyecto es NIFDrone, que es un poco el proyecto estrella, es el que ha generado más interés por su carácter innovador. Hasta la fecha está involucrado también el Departamento de Innovación y se ha desarrollado junto a IBEC dentro de la convocatoria europea TRAC, de la que iniciamos ahora este año la segunda fase. ¿De qué se trata? Pues del desarrollo de un dron con capacidades olfativas, capaz de realizar mediciones de intensidad de olor en tiempo real
y localizar focos difusos en entornos industriales complejos. SnifDrone es un prototipo, a fecha de hoy está patentado, integra un dron comercial con un iNose portátil y un sistema de recolección de muestras acorde a la norma UNE 13725. Además, se ha desarrollado un software también patentado que permite la visualización de datos en tiempo real, el registro de datos y el trazado de mapas de concentración. En esta imagen os he puesto un mapa de concentración que se obtuvo en la depuradora de Molina, aquí abajo, y también una imagen del dron con el tubo para la medición, que pues supuso un hándicap, que luego en el vídeo que pondremos al final tendréis más información sobre esto. Y bueno, para finalizar, quería comentar que todo el trabajo que realizamos de manera colaborativa entre los explotadores y los diferentes departamentos tiene su aplicación en el día a día de las explotaciones. Aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, hemos iniciado este año una actuación muy ambiciosa en la EDAR de Torredembarra con la Agencia Catalana del Aigua, enfocada a minimización de sulfuros en red y en EDAR, y en la que proponemos un gran despliegue de medios y tecnología para tratar de minimizar la generación de sulfuros y su impacto. Algunas de las tecnologías que vamos a implementar son el mapeo de gases con dron, el monitoreo de sulfídrico en fase líquida y también en fase gas. Y bueno, os he señalado en amarillo en el esquema los puntos críticos donde se van a hacer las mediciones y la implementación de toda la información en nuestra plataforma Wastewater ADAR Cloud, de la que os he hablado antes. Y lo que vamos a hacer es desarrollar indicadores específicos para este proyecto basados en nuestra experiencia, según las necesidades a cubrir. Si quieres, José Miguel, bueno, después de conclusiones ponemos el vídeo. Como tú creas conveniente, Lidia. Vale, bueno, os comento las conclusiones, luego ponemos el vídeo. Las conclusiones son rápidas. Desde mi punto de vista, existe una evolución significativa en la gestión y en las inversiones y es gracias al impulso de administraciones públicas, de los propios explotadores que trabajamos de manera colaborativa, con lo cual yo estoy encantada de formar parte de esto, y de la ciudadanía. Y hay un gran avance a través de subvenciones en innovación. Como retos, pues tenemos muchos retos. Pues seguir desarrollando nuevas tecnologías, optimizar las existentes, el control del tiempo real, integrar el impacto de nuestra instalación, de nuestra actividad, como algo obligatorio por nuestra parte en la rutina de las instalaciones, disminuir al máximo los niveles de riesgo para los operadores. Yo creo que esto es crítico y aquí queda muchísimo trabajo. El desarrollo legislativo, que también queda muchísimo trabajo y que va a ayudar a que se cumplan todos estos retos. Y la digitalización. En temas de digitalización hemos avanzado en captura y monitorización del dato, pero nos falta dar el paso al Big Data Analysis y el desarrollo del Machine Learning. Y yo creo que sí, es que si te parece bien, por favor... Perfecto, vamos a poner el vídeo, te voy a silenciar el micrófono para que no entre en bucle y ponemos el vídeo. SnifDrone, drone-based environmental odor monitoring. Malodors produced by wastewater treatment plants are an expanding concern as cities surround these facilities. Malodors degrade citizens' quality of life by undesired odor exposure and nuisance and may negatively impact tourism. Current odor assessment methodologies use costly and infrequent olfactometry measurements involving human panels and continuous monitoring of few gases using fixed gas detectors installed on the plant. This leads to odor measurements with low temporal and spatial resolutions that do not allow for accurate characterization of the odor emission events. In consequence, current state-of-the-art does not allow proper monitoring of the plant from an odor management point of view. The main purpose of the SnifDrone project is the creation of a drone with olfaction capabilities to provide spatial dense odor measurements and autonomously localize the source of odor nuisances in wastewater treatment plants.
This development involves many research challenges. The first one is to design an artificial olfaction system able to estimate the odor intensity as perceived by humans. For that, we have developed an electronic nose based on an array of chemical sensors with sensitivity to different odorous compounds and artificial intelligent algorithms that convert the high-dimensional sensor data to the odor intensity value. The system is lightweight and power efficient to be carried by a drone. The eNose signals are continuously recorded and sent through the radio link to the base station. The second step of this project is the integration of the eNose into a drone, together with a sample collection system to calibrate and validate the predictions by the electronic nose. The sampling device, which operates under the lung principle, allows us to collect sample air into 10-liter sampling bags upon reception of a command from the ground station. The odor intensity of these samples, which is determined after the flight by dynamic olfactometry, serves as ground truth for building and validating the eNose predictive models. One main challenge of this application is to avoid the downwash from the propellers that would otherwise affect negatively the sensor reading. We solved this issue by designing a pumped system with a long sampling line that hangs vertically from the drone. With the acquired measurements, the drone is able to produce three-dimensional maps of the time-averaged odor distribution, revealing the odor emission hotspots. Providing real-time odor information to managers will help to make fast decisions and to apply actions preempting potential inconveniences. The obtained odor predictions can also be combined with atmospheric dispersion models to predict emissions outside of the plant. In a medium-term future, it is envisioned to apply Sniff Drone to monitoring of odor emissions from a variety of sources, like landfills, composting plants, or agriculture applications, largely improving processes management and drastically improving the quality of life of people living in proximity. In the longer term, Sniff Drone will encourage implementation possibilities of artificial olfaction systems in broader areas, with a strong impact in environmental monitoring research. Te doy paso de nuevo, Lidia. Activa, por favor, el micro. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí os dejo los datos de contacto. Aprovecho para agradecer a mi compañera Lara el gran trabajo que ha hecho en la presentación y quiero agradecer la contribución de los jefes de planta y de todos los compañeros, muy en especial a Pilar Pradas y María José Ibáñez, porque sin la colaboración de todos no habría sido posible llegar hasta donde creo que hemos llegado. Yo personalmente me siento muy orgullosa del trabajo que estamos desarrollando y nos queda, por supuesto, mucho por aportar y mucho por aprender. Gracias a los que nos habéis escuchado y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Bueno, pues muchas gracias, Lidia, por tu interesante exposición. La verdad que el vídeo también ha sido muy, muy interesante. Creo que estáis haciendo un gran trabajo en el tema de olores. Y tu exposición, pues una vez más, viene a cumplimentar la masterclass que ha dado Carlos hoy. Y ya sin más espera, doy paso a la ronda de preguntas. Si te parece, Carlos, te incorporas y ya comenzamos, pues poco a poco, a ir leyendo las preguntas. La primera de ellas nos la hace Óscar Basago, que nos dice que ¿qué administración inspecciona y sanciona por olores desde EDAR en España? O sea, ¿qué administración inspecciona y sanciona por olores las EDAR en España? Medio ambiente, salud pública y si revisan cercanía a población en fase de proyecto, etcétera. No sé si le podemos contestar, Carlos. Es medio ambiente en España. Ahora, si revisan la cercanía a población en fase de proyecto, bueno, a ver. En España hay un proceso en general para todo lo que tenga que ver con medio ambiente en el que, por ejemplo, si hay una modificación puntual de unas normas subsidiarias o un plan general de ordenación urbanística, todos es... ¿Sigo aquí? Sí, sí, te estamos escuchando, Carlos. Es que me ha saltado como... Sí, te escuchamos, Carlos. Vale, fenomenal.
Bueno, pues lo que se hace es que ese proyecto se lleva a medio ambiente, normalmente en una comunidad autónoma, y evalúa ese proyecto y dice cuáles son los usos de suelo que deben de asignarse para cada una de las parcelas de terreno de esa modificación del Plan General de Ordenación Urbanística o modificación de las normas subsidiarias. Y ahí el técnico de medio ambiente es el que tiene que estar al quite para detectar, hey, oye, aquí hay población, no pongamos una planta depuradora de aguas residuales cerca de esto. ¿Qué pasa? Que el técnico de medio ambiente confía en el informe que le llega de evaluación de impacto ambiental, que le llega a su mesa, y ese informe, por desgracia más bien, las consultoras de medio ambiente no trabajan tanto con el tema del olor, se les escapa. Yo he visto evaluaciones de impacto ambiental, lo de la matriz de impacto ambiental es tremendo, ¿no? Que tú dices, olor no hay, ¿no? Y después, pues confían en el informe que le viene a la mesa en el que no se habla nada de olor y ellos dicen, bueno, pues no hay problema ninguno, se puede poner aquí lo que sea. Y después viene el problema. ¿Cómo se soluciona esto? Pues en las evaluaciones de impacto ambiental que llegan a las mesas de las administraciones públicas autonómicas, que son las que evalúan este tipo de planes, debería estar contemplado el tema del impacto por olor. Poco a poco vamos formando a los técnicos de medio ambiente para que se den cuenta de que esto es importante. Y poco a poco vamos formando a las consultoras de medio ambiente que hay por ahí, por España y Latinoamérica, de que este es un vector ambiental que hay que tener en cuenta. Pero es un proceso que lleva su tiempo. Claro, gracias, Carlos. Mira, Lidia, Marta Boffi nos pregunta que qué puntos de emisión de olores en una EDAR son los más interesantes a analizar y qué podría hacerse para minimizarse. Nosotros, bueno, en la línea de agua, pretratamiento, los canales desarenadores es un foco de emisión. Al final, donde haya una descarga, un stripping o saltos de agua, como ha explicado Carlos, los decantadores primarios, como comentaba también, sobre todo que en depuradoras grandes son un gran foco. Sí. Para tratamiento, decantador primario a veces te pilla lejos del sistema de desodorización para conectarlo, entonces quizá hay que poner un tratamiento independiente para ellos. Se suele optar por cubrir y carbón activo, y si no hay dinero para cubrirlo todo, al menos cubrir el vertedero, que es donde se da un mayor stripping. Y bueno, nosotros apostamos por los sistemas biológicos para el resto, y en la línea de agua, pues deshidratación suele ser un gran foco. Y bueno, si se puede apostar por tratamientos biológicos, con todo lo que conlleva, es preferible. Es preferible, ¿verdad? Juan José Salas, el médico del agua, nos hace una pregunta para los dos. Dice, ¿llegará a usarse el análisis de olores en el control y seguimiento de las depuradoras como ya se hace con el análisis por imagen? ¿Tú o yo, Lidia? Dale. Dale tú, Carlos, y luego pasamos a Lidia. Ya se usa el control del olor. De hecho, hay incluso una legislación en Francia para plantas de compostaje que si vigilan en continuo la emisión de olor mediante lo que se denominan sistemas instrumentales de vigilancia del olor, SIVOS, pueden espaciar la frecuencia de las mediciones olfatométricas que tengan que llevar a cabo. Eso para plantas de compostaje. De forma que, si a lo mejor tu autorización ambiental integrada te dice que tienes que hacer un análisis olfatométrico pues cada año, pues tú tienes un SIVO, un sistema instrumental de vigilancia del olor, pues puedes espaciarlo, y en vez de hacerlo cada año, pues lo haces cada 3 años o cada 5. O sea que ya se hace. En España no tanto, pero bueno, llegará con el tiempo. Y no solo hay que hacerlo mediante medios electrónicos, lo de los medios electrónicos está bien, tiene sus limitaciones, pero también en muchas autorizaciones ambientales de depuradoras ya aparece el tema del olor, ya aparece limitado en la emisión de olor, y aparece un plan de inspecciones en el que pues, hay que medir el olor con la frecuencia que sea. Lamentablemente, por suerte o por desgracia, en las plantas que nosotros nos encontramos, pues es más una presión o sea, es cuando se llega tarde. Es decir, cuando la persona se queja, hay quejas por olor, presiona al operador de la planta, el operador de la planta presiona al organismo pues el que sea el propietario de la planta, y dice, oye, mira, es que tenemos que hacer algo porque aquí hay muchas quejas por olor. Vale, pues vamos a hacer análisis olfatométrico. Pero no debería ser así. Deberíamos
prevenir, no tapar. O sea, no, el principio de la prevención siempre es fundamental. No actuar una vez que ya hay un problema. Claro. Lidia, no sé si tú quieres aportar algo también a Juan José, que os la hacía a los dos. Perfectamente explicado. Perfecto. Pues mira, Leticia Martínez nos hace una pregunta para ti, que nos dice: ¿de qué manera se ha relacionado la simulación del proceso mediante BioWin con conclusiones relevantes para el control de olores? Muy interesante. Con simulación de procesos mediante BioWin, que es, como comentaba, una primera fase, ahí podemos ver qué procesos están aportando una mayor generación de compuestos odoríferos, en este caso de sulfuros. Por ejemplo, tú puedes ver con BioWin si una etapa de espesado con un tiempo de retención muy elevado te está aportando más concentración de estos gases, y puedes modificar esas variables de proceso, para ver, para predecir qué emisión tendrías. Puedes controlar los reboses, puedes controlar determinadas variables, que he visto alguna pregunta por ahí en relación a procesos, que te permiten operar de manera más óptima cuando enfocamos a disminución de gases odoríferos. Igual que hay una operación para un menor consumo energético, una menor producción de fango, también puedes operar en función de buscar una mínima emisión en todos los focos, dentro de mantener la calidad del agua y parámetros del proceso óptimos. Claro, gracias, Lidia. Carlos Clara Recino nos comentaba antes que sí podíamos darle alguna literatura de referencia de diseño de los tratamientos para el control de la emisión de olor en EDAR. Y ya he visto que has puesto tú ahí una serie de recomendaciones, ¿verdad? Sí, la MOP08 y la MOP25, esas son, digamos, las básicas. La MOP08 a mí me gusta más, es solo el capítulo 6, pero está muy bien explicada. Así que, pero bueno, la MOP25 también está genial, es mucho más reciente, se publicó creo que el año pasado. Y bueno, tiene muchísima información y de obligada lectura para cualquier gestor del olor. Y bueno, después he puesto otra de Odors in Waste Water Treatment, Measurements, Modeling and Control, que esa está muy bien también, pero yo me los he leído los tres, pero hay que tener el tiempo de leérselo. Así que, por resumir, lo más cortito y así más tal, la MOP08, diría yo. Y la más actual, la 25, la MOP25. Pues gracias por tus recomendaciones, Carlos. Mira, nos preguntaba Patricia que qué recomiendas para el control de olor en estaciones de bombeo, especialmente. Bueno, eso es una charla. En unos minutos. Y te voy a contestar una cosa que seguro que ya sabías. O sea, eso es lo que pasa con la gente, que siempre nos contesta cosas que ya sabemos. Y lo que te voy a contestar es: depende de lo que te cueste. Tú tienes muchos elementos de control de olor y tendrás que tomar el que sea más efectivo, eso sí, y tienes que hacer un análisis de costes. Entonces tienes que ver cuál es tu CAPEX, tu coste de instalación del equipo, ¿sí? Pero lo más importante, cuál es tu OPEX, tu coste de operación. Porque cuando hablamos de bombeos, hablamos de tratamientos en fase líquida y cada uno de los reactivos que se usa, pues tienen un coste. Entonces, tienes que hacer, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Sales de hierro o nitratos, por ejemplo? ¿No? Porque, bueno, aparte del coste, tienes que ver otras historias. Pero bueno, lo fundamental es el coste. Claro. Lidia, nos pregunta Juan Ignacio Ortega, dice: ¿se podría relacionar de alguna manera los olores generados en una EDAR frente a cómo se está operando la planta? Sé que las condiciones son muy variables, pero quizás hay alguna correlación. Ejemplo ideal: correcto funcionamiento equivale a ausencia de olores. La verdad que la pregunta es interesante. Es interesante. ¿Cómo habéis llegado vosotros a esa conclusión? Como he comentado, claro, olores que es muy complicado. Como comentaba, podemos medir gases, que por ejemplo BioWin te lo puede dar, o tú puedes estar midiendo gases, pero de ahí a que esos gases, como ha explicado Carlos, se correlacionen con olor. A nivel gases, sulfhídrico o amoníaco, gases que se suelen medir, sí es fácil, tanto a nivel predictivo como he comentado, si tú monitoreas procesos y la calidad del aire, sí que puedes hacer esa evaluación. Pasar de ahí a olor es un salto importante, pero sí, se puede hacer
con tiempo y con cariño. Gracias, Lidia. Patricia nos dejaba otra pregunta para Carlos. Nos dice, ¿hay alguna relación entre lo explicado sobre el tiempo de formación de sulfídrico y los tiempos que puede estar detenido el ingreso de aire en un reactor de aireación de fangos activos? No. Eso son dos cosas totalmente diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De acuerdo. Mira, Alex López también nos preguntaba, buenas tardes, ¿tenéis experiencia en el control de olores en plantas de compostaje con ambientadores biológicos aplicados vía sistemas de nebulización? Yo creo que me podéis contestar los dos, ¿verdad? Nosotros sí. Bueno, perdona, Carlos. Dale caña. No, Lidia, no te preocupes. Es que precisamente hemos hecho un estudio aplicando diferentes ambientadores biológicos vía sistema de nebulización. Cuéntanos, que vamos bien de tiempo. Tal que cual, y la verdad que en nuestro caso no pudimos corroborar que hubiera una relación entre la aplicación de estos ambientadores y lo que era la minimización de compuestos odoríferos. No hubo una correlación directa en el tiempo de estudio. Lo hicimos con la Universidad de Valencia y vaya, no pudimos correlacionar. A pesar de que a nivel impacto-olor la gente sí que notaba un olor. Esto es diferente de la sensación de olor que tuviera la ciudadanía o los propios trabajadores. A nivel compuestos odoríferos que suponen olor, no pudimos ver esa correlación, ¿no? No. Carlos, tú querías decir algo, ¿verdad? Yo siempre quiero decir algo. Pues dinos. Sí, vale. A ver, ¿qué pasa con la nebulización? Tiene un gran problema y es que en los métodos habituales de medición de olor se basan en la olfatometría dinámica, la toma de muestra. ¿La he explicado la toma de muestra? Sí. Y entonces la toma de muestra pues es muy sencilla cuando tiene fuentes puntuales, fuentes superficiales o fuentes volumétricas, pero en este caso en una nebulización estás ahí, por ejemplo, en una planta de compostaje estás echando pues un producto al aire para que te abate el olor, ¿no? Entonces medir eso es muy difícil, A lo mejor puedes ir a tomar una bolsa, pero no sabes cuál es el caudal, no sabes cuál es la tasa de emisión de ese olor. La única forma que se me ocurre de medirla, hay dos formas. La mejor que yo creo que es y yo no la he visto, por eso este tipo de elementos yo no los recomiendo porque yo no lo he visto. Sí sé que son amigos míos y tampoco los puedo poner muy... los aprecio mucho, pero yo siempre les pido, oye, vamos a ver. Siempre la prueba es el testimonio. No es que los vecinos ya están contentos, no es que el operador ya está contento. Vale. Pero dame un número, porque yo soy de números. Yo lo que quiero que me digas es cuánto. ¿Cuánto esto soluciona un problema? Y la única forma de ver el cuánto es usando otra metodología de la que no he hablado, la norma europea 16.841, el método de la malla, mediante el cual tú durante 6 meses compruebas si efectivamente hay una disminución del impacto por olor cuando tú estás usando ese nebulizador en comparación con cuando no lo usas, y ahí es la única forma que tienes de verlo. Sí es cierto que hay un compañero que hace 4 años o 6 presentó una experiencia en una pequeña cámara que hicieron dentro de una, creo que era compostaje también, una cámara de aislamiento, y ahí pues metían su compost y metían su nebulizador a escala más pequeña, ¿no? Y medían pues con una toma olfatométrica, pues medían el olor. Claro. Pero ¿qué pasa? Que las dosis que usaban de ese nebulizador eran tan altas que nunca iban a ser las dosis reales que un cliente iba a poner. Así que esos rendimientos pues había que cogerlos entre muchas comillas. Así que pues haced lo que queráis, señores y señoras. Yo soy de números y a mí me tenéis que demostrar vosotros, los fabricantes de nebulizadores, sustancias, venid aquí y demostrármelo, que eso funciona. Y yo encantado estaré porque realmente es una solución muy chachi cuando tienes un montón de emisiones difusas y no sabes qué hacer, porque ya sabemos que hay que confinar y captar y tratar. Pero en este caso, cuando tienes, por ejemplo, grandes superficies, es muy difícil y ojalá eso funcionara, porque si funcionara, pues... Pero a día de hoy yo no he visto, llevo 20 años en esto, llevo
casi 100 conferencias sobre gestión del olor y no he visto nunca que este sistema funcione. Lo siento, amigos fabricantes de nebulizadores, lo siento. De acuerdo. Mira, Milisa Muñoz nos hace una pregunta muy interesante y dice si podríais comentar, yo creo que le puedes ayudar tú, Lidia, si podéis comentar actividades operativas y de mantenimiento en planta, entiendo, que ayuden a la prevención y a la mitigación de los olores. Es decir, ¿qué recomendaciones para que evitemos que realmente esos olores acaben apareciendo, ¿no? Bueno, creo que Carlos ha comentado alguna en tema de colectores, bombeos, que haya las limpiezas en colectores son importantes. También las limpiezas de pozo de bombeo en las depuradoras, controlar bien los tiempos de retención, los reboses y bueno, un poco tener un control de proceso que te evite condiciones anaerobias en puntos donde no tienes que tenerlas. Estupendo. Carlos, ¿quieres añadir alguna más? Ya estamos terminando y entraríamos ya con la última pregunta. Antes de hacer la última pregunta, ¿quieres añadir alguna cosa más? De elementos de control de olor, si eso es una charla, vamos. Bueno, pues paso entonces a la última, Carlos, que nos la hace Gemma Piquer, que dice que si puedes explicar la transparencia en la que indicabas un 1 UV metros cúbicos, ¿qué relación tiene con 88.400 UV? OUE es Other Units, European Other Units, o unidades de olor europeas. Pues si os disteis cuenta en la transparencia... ¿Quieres que la pongamos? ¿Te la pongo? Venga, la ponemos. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Tenemos todavía 5 minutinos. Vale. ¿Vale? ¿Qué número? ¿Te acuerdas más o menos? Yo la paso para adelante, no te preocupes. Vale. Ahí, exactamente. Aquí, muy bien. Pues aquí estábamos que esta bolsa con olor, que representa ese punto naranja que veis ahí, ese es el aire con olor, y el aire sin olor es el punto grande azul. Lo vamos diluyendo cada vez menos, de forma que cuando llegamos a esta concentración de 125.000 volúmenes de aire sin olor frente a un volumen de aire con olor, esta persona dice, hay algo. No es el límite de detección todavía, ¿eh? El límite de detección está en medio entre cuando la persona dice, hay algo, cuando la persona dice, efectivamente lo detecto, no hay ningún problema. Y está ahí en medio. Entonces lo que se hace es la media geométrica. Si he diluido 125.000 veces y cuando detecté algo y 65.000 veces, 62.500 veces cuando definitivamente me di cuenta que había algo, pues hago la media. Sería, la próxima vez pongo la formulita, 125.000 por 62.500 y la raíz cuadrada. Es la media geométrica. No es la aritmética, es la geométrica. De acuerdo. Y te da, pues esto, 88.400 volúmenes. ¿Y esto qué es? Pues hemos dicho que por definición una unidad de olor es la concentración de olor de cualquier gas a partir de la cual nosotros somos capaces de detectarlo. Eso que tenemos ahí ahora mismo en la imagen es una unidad de olor. Lo que había en la bolsa era una concentración mayor. ¿Qué concentración era? Pues era 88.400 unidades de olor europeas por metro cúbico, porque la hemos tenido que diluir 88.400 veces para tener una unidad de olor. No sé si se entiende. Sí, yo creo que ha quedado totalmente claro. Carlos, mira que dice la imagen, siempre lo explico así y digo, nadie se entera. Y esta vez he hecho específicamente la imagen para que... Pero le voy a dar otra vuelta. Esto tiene que... Bueno, pues aquí lo dejamos. Para despedirme, como siempre, quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, Portugal y América Latina, que siguen siendo muchos. También a Carlos por su formidable masterclass y su colaboración de forma totalmente desinteresada. A nuestro patrocinador de hoy, la empresa Dan, de la mano de Lidia Sauco. Y os recuerdo que la semana que viene descansamos por el tema de Semana Santa y nos veríamos de nuevo el jueves 21 de abril a las 16:30 horas, donde ya pasaremos a hablar sobre reutilización del agua, logros y perspectivas con Rafael Mujeriego, que, como sabéis, es el presidente de Asersa
y donde contaremos con el patrocinio de Veolia, que nos presentará también sus soluciones para la reutilización. Así que gracias a todos, feliz Semana Santa y nos vemos el jueves 21 a las 16:30. Gracias Lidia, gracias Carlos y que tengáis una buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos, aquí lo dejamos.